La danza a través del tiempo. La danza en la prehistoria ha formado parte del ser humano desde el principio de los tiempos. Aunque no existen registros escritos, se ha encontrado evidencia arqueológica que sugiere que los primeros seres humanos realizaban bailes alrededor de hogueras o en espacios abiertos. Estos bailes probablemente eran muy simples, con movimientos repetitivos y rítmicos, acompañados por tambores y otros instrumentos musicales. La danza era una parte importante en la vida cotidiana de las comunidades primitivas. Se cree que la danza servía como un medio para celebrar los acontecimientos importantes de la vida, como las cosechas y las ceremonias de fertilidad, y también se utilizaban como un medio para comunicar historias y mitos. La danza en Egipto. En las ceremonias religiosas, funerales y fiestas populares, los antiguos egipcios bailaban al compás que marcaba la música para transmitir de esta forma sus sentimientos. Así la danza era una de las manifestaciones artísticas más comunes entre los egipcios desde el inicio de su dilatada historia, en diversos objetos de las culturas del predinástico a finales del siglo V. Las danzas eran ejecutadas por bailarinas profesionales, jóvenes que habían recibido su formación en los templos de la diosa Hathor, donde también se ensayaba música, canto y otras muchas artes. Los hombres se dedicaban al acompañamiento musical. Las bailarinas llevaban ropas con transparencias o desnudas, con cinturones metálicos. Los movimientos eran acrobáticos con mucha gestualidad, es decir, ponían los brazos en oposición, rodillas flexionadas, inversión del cuerpo y cabeza. Se ejecutaban varios tipos de danzas, imitativas, de fertilidad en coros en honor a los dioses como Osiris o Hathor, rituales funerarios y danzas profanas. La danza en Mesopotamia, India y China. Se practicaba como un acto espontáneo de alegría y juego. Pero según las fuentes escritas también existía un tipo de danza concebido como un acto de culto representado en los rituales religiosos, destacando el culto a la diosa Ishtar. La danza era practicada por todos, independientemente de su edad o sexo. Ciertos tipos de danzas solo eran bailados por hombres o por mujeres. Los hombres no daban giros, pero eran los únicos que bailaban en cuclillas. Los ancianos bailaban separados de los jóvenes a un ritmo más lento. La danza en círculo se asocia a las mujeres. No existen evidencias de que una danza en la que se mezclasen los géneros. En el caso de la India antigua, el baile fungía para darle culto a sus dioses y era un puente entre los hombres y sus deidades. La danza también tenía un papel importante en la vida social de la sociedad, y se realizaban danzas en ocasiones especiales como bodas y fiestas. La danza en la India antigua era un arte muy desarrollado y los bailarines eran altamente respetados y valorados en la sociedad. La danza en Grecia. Los orígenes se remontan muchos años antes de su aparición y tienen lugar en Creta, a partir del segundo milenio a.C. Según Homero, fue en Creta donde los dioses enseñaron la danza a los mortales. Los cretenses suponen una excepción en todo el periodo que va del Paleolítico hasta el comienzo del clasicismo griego. La diferencia radica en parte en el papel relativamente subordinado que la religión y el culto desempeñaban en la vida pública. Al depender mucho menos de los cánones religiosos, la fantasía creada podía manifestarse con mayor libertad que en Egipto o Mesopotamia. Cuenta Homero que, en los atardeceres, jóvenes de ambos sexos bailaban en círculo sujetándose por los puños. Las ceremonias religiosas eran muy diversas y consistían en danzas, canciones y procesiones solemnes en las que el papel dominante lo sustentaba la mujer, que se ocupa de los diferentes roles: bailarinas, cantantes, procesionistas, amén de sacerdotisas. Cuando la danza era individual, las bailarinas evolucionaban girando sobre ellas mismas, doblando a veces las rodillas. Cuando no bailan sujetándose las manos o los puños, las bailarinas levantan un brazo y dirigen la palma hacia el cielo, mientras el otro permanece bajo con la palma hacia la tierra. Esta posición ya se encontraba en Egipto y se verá de nuevo en las danzas dionisíacas y en Etruria.
Los antiguos griegos creían que la danza fue inventada por los dioses y por tanto asociada con las ceremonias religiosas. Creían que los dioses ofrecieron este regalo a solo unos mortales elegidos, quienes enseñaron a bailar al resto. La danza, aunque su legado nos ha sido transmitido indirectamente a través de textos y pinturas o relieves, tuvo también una considerable importancia, ya que se bailaba en ritos religiosos, ceremonias cívicas, fiestas, vida cotidiana, educación de los niños, etc. Los griegos fueron los primeros en reconocer la danza como un arte y le dedicaron en su mitología una musa, Terpsícore. Su práctica estaba ligada al culto del dios Dionisio y junto con la poesía y la música era el elemento indispensable de la tragedia griega, donde la catarsis ponía al individuo en relación con los dioses, aunque también entre los griegos cumplía la danza una función de comunicación y cohesión social. La danza en Roma perdió importancia, valor social y religioso. Bailar podía ser algo considerado inconvenientemente en los hombres. En los primeros tiempos de la antigua Roma, los ciudadanos romanos solo podían participar en danzas dentro de un contexto militar, cívico o religioso, en una sociedad donde la decencia era la norma del comportamiento en la vida. La intervención en actos festivos, donde primaba el entretenimiento, no era bien vista e impedía a los ciudadanos más notables tomar parte en los bailes de forma espontánea por su falta de seriedad y utilidad, las cuales eran características del pragmatismo del pueblo romano. Sin embargo, contemplar a los bailarines y bailarinas que ejecutaban sus danzas en diversos festejos era algo habitualmente aceptado. La danza en la Edad Media. Durante la extensión del cristianismo, la danza y el baile seguían ligados a los cultos religiosos. Incluso en algunas iglesias de París, los padres llamados canónigos dirigían una danza de niños antes de que comenzara el cántico de los salmos en el cual se incorporaba. En algunas catedrales había un lugar llamado ballatoria o chovaría que se reservaba para la danza. En este lugar, los fieles podían honrar a Dios bailando. Por los ritos paganos que aún tenían vigencia, muchos pobladores fueron acusados de herejía. Se consideraba que toda ceremonia o rito que no estuviera reconocido por la Iglesia profanaba la fe cristiana. Por ello, muchas expresiones danzarias populares fueron condenadas.